La ponencia número 5 está denominada como Importancia de los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres para el desarrollo sostenible, a cargo de la licenciada Ena Corral Poma, directora de la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica del CNPRED. La licenciada es profesional en psicología, con 20 años de experiencia en el sector público, especialmente en la implementación de políticas sociales, educativas y de la gestión del riesgo de desastres. Ha ocupado diferentes cargos directivos como gerente y jefe en entidades educativas del nivel superior y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Cuenta con estudios de maestría en Gobierno y Gestión Pública y ha ocupado el cargo, actualmente viene ocupando el cargo de subdirectora de la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica del CNPRED. La recibimos a la licenciada con un fuertísimo aplauso. Tengan todas y todos muy buenos días. Voy a hacer una pequeña referencia a las ponencias anteriores. En la mañana Linda nos hacía una presentación sobre los objetivos de desarrollo sostenible y el marco de Sendai. Nos precisaba que la meta D está orientada a reducir los daños y la meta E está orientada a aumentar que los países cuenten con estrategias para la reducción del riesgo de desastres. Por su parte, la doctora Arostegui, en representación de la PCM, nos habló sobre las políticas, la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, las propuestas que se vienen trabajando para incorporar algunos cambios que fortalezcan el sistema de gestión de riesgo de desastres. Y nos habló del problema público y de la situación deseada. El problema público serían los temas relacionados a los desastres y la situación deseada está mirando hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer para prevenir los riesgos que aún existen, evitar que esto se configure y a reducir aquellos que ya existen? Después hemos escuchado dos ponencias importantes referidas al proceso de estimación, una referida a los escenarios de riesgo de desastres y a las evaluaciones de riesgo también. La pregunta que yo haría al auditorio es ¿y dónde concentramos todos estos esfuerzos de acciones? ¿Cómo articulamos lo que nos dice por un lado la Política Nacional de Gestión de Riesgo? ¿Cómo incorporamos los mandatos o las metas que están establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y un conjunto de acciones y políticas más. Creo que la respuesta, por lo menos de mi parte, es que esto lo podemos integrar en los planes de prevención y reducción de riesgo de desastre, que es la ponencia que me toca disertar, y para ello creo que es importante hacer referencia a qué es un plan de prevención y reducción de riesgo de desastre, ¿no? De acuerdo a nuestra normativa nacional se señala que el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres es un plan específico. Está establecido en el reglamento del Sistema Nacional, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y nos dice que nos permite identificar medidas, programas y proyectos para prevenir y reducir los riesgos asociados a desastres. ¿Quiénes elaboran esto? Todas las entidades de gobierno y todas las entidades públicas, en realidad todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, especialmente aquellas que tienen el encargo de implementar en el sector público, ¿no? Se elaboran en concordancia al Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que también se ha conversado en las disertaciones que me han antecedido. ¿Cuáles son las fases que conforman un plan? Un plan se elabora en 6 fases. Ustedes pueden ver en la gráfica que estoy presentando. La primera está referida a la preparación, al diagnóstico. Tenemos una tercera referida a la formulación, la validación, la implementación del plan y el seguimiento, ¿no? Y la evaluación que se haga al mismo, ¿no? Pero rápidamente voy a hacer referencia a que las etapas o las fases centrales
que consideramos nosotros dentro del proceso de asistencia técnica está referido a la fase 2 del diagnóstico, ¿no? Porque hay que hacer un diagnóstico de territorio, un diagnóstico institucional de las entidades que elaboran estos planes. Les presento las etapas porque este no es un plan tan sencillo de elaborar, necesita la conformación de un equipo técnico encargado de la elaboración del mismo, ¿no? Y otra fase importante es la de formulación, porque una vez que tenemos claramente identificado cuál es el diagnóstico, tenemos que presentar qué vamos a hacer para contrarrestar aquello que encontramos. Y ahí se plantean los objetivos, las estrategias y una serie de acciones que están orientadas, por un lado, a prevenir los riesgos y a reducir los riesgos existentes, ¿no? ¿Por qué es importante elaborar el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres? Aquí yo quisiera destacar la palabra planificación, planificar. ¿Por qué es importante planificar? Y este plan comprende dos procesos importantes, uno que está referido a la prevención y otro referido a la reducción. Por tanto, el plan debería traducir esos aspectos diferenciales de un proceso y del otro. Planificar, ¿por qué? Para tener la ocupación ordenada y segura. Eso es lo que nos interesa. Para planificar, ¿para qué? Planificar acciones y medidas para evitar el riesgo futuro. Planificar el futuro de manera sostenible. Planificar acciones y medidas, proyectos de carácter no estructural principalmente para evitar la configuración del riesgo. Hasta acá, cuando hablamos de prevención, es que el riesgo todavía no está configurado, el riesgo no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar que éste se presente? Entonces, eso es muy importante respondernos a esas preguntas. Y sobre todo porque el plan en este proceso tiene una mirada a mediano y a largo plazo, ¿no? Es una visión de futuro, es una visión prospectiva. En el caso de los aspectos referidos a la reducción del riesgo de desastres, que también contempla el plan, y como repito, es importante que estén claramente diferenciadas, porque a veces hay más de uno y menos o casi nada del otro. Entonces es importante equilibrar estos dos procesos, ¿no? Acá también nuevamente la palabra clave es la planificación. Planificar acciones y medidas a mediano y a largo plazo. ¿Para qué? Para dar soluciones definitivas. Aquí el riesgo ya existe. Entonces lo que tenemos es que mirar lo actual, mirar nuestra problemática actual, identificar esos riesgos y plantear medidas de carácter estructural y no estructural también para reducir el riesgo de desastres, ¿no? También es importante acá ver los aspectos relacionados a la gestión de la estrategia financiera. Muchas veces nos preguntan y la preocupación de los equipos encargados de la elaboración del plan es no tenemos presupuesto. ¿Qué hacemos? Porque son medidas de alto costo y que cruzan de repente un horizonte de 5 o de 6 años. Esto nuevamente no olvidemos que es un plan que responde justamente a la identificación de una problemática y cómo vamos a plantear los mecanismos que contrarresten esa problemática. Entonces una fase de planificación donde la preocupación no debiera estar centrada por el momento en esos aspectos, porque el mismo plan tendría que resolver esa pregunta. Si yo tengo una problemática que va a ser resuelta a 5 o a 10 años, entonces tengo que generar la estrategia que me va a ayudar a financiar las medidas que correspondan, sobre todo las de carácter estructural, ¿no? Hay una pregunta que también nos hacen es, ¿hay un plazo para elaborar el plan? Ciertamente sí. La ley 30831, que modificó el artículo 19 de la ley 29664, que se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, incorpora un plazo para la elaboración de este plan específico, ¿no? Y dice que los planos específicos se aprueban como máximo en el mes de agosto de cada año. Es decir, tenemos un tiempo, un periodo para planificar, para poder elaborar este importante instrumento
pero digamos que si no logran la aprobación en agosto, no quiere decir que no se hagan los meses siguientes, ¿no? A la fecha tenemos 38 planes que han aprobado diferentes entidades de los diferentes niveles de gobierno. Y como estamos hablando y resaltando la palabra planificación, bueno, nosotros en ese orden de ideas también planificamos nuestro trabajo. Y nuestro trabajo consiste en brindar asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades, pero en esta disertación yo me voy a abocar específicamente a las asistencias técnicas. Cada año nosotros priorizamos un determinado número de entidades. Para este año se priorizaron 167 entidades en diferentes niveles de gobierno a las cuales le hemos brindado asistencia técnica. Esta asistencia técnica, que es una actividad continua, planificada, sistemática y continua durante un determinado tiempo. ¿Para qué? Para lograr que este plan sea elaborado. Nosotros le brindamos el soporte porque es la entidad la que tiene que elaborar el mismo y tiene que conformar un equipo técnico que les voy a explicar en unos minutos. La planificación de este año respondía, como repito, a 167 entidades, de 28 entidades del gobierno nacional, 13 del gobierno regional y 44 provincias o municipalidades provinciales y 82 municipalidades distritales, ¿no? Es importante destacar que entre el año 2018 y 2019 hemos logrado cubrir para este año 37 entidades y las restantes la cubrimos el año 2018. Para el Callao 5 estamos trabajando con 5 municipios y las entidades del interior del país, también de municipios distritales que suman 40, ¿no? Esta es nuestra planificación y nuestros resultados es que a la fecha tenemos 38 planes aprobados, quiere decir que ya se han emitido los documentos de aprobación de cada uno de estos planes. Como ustedes podrán ver en los mapas, tenemos un avance importante, considerando que somos un equipo pequeño, 13 profesionales, que se está cubriendo todo el ámbito nacional y bueno, los esfuerzos reflejan, o estos resultados reflejan el esfuerzo que venimos realizando, ¿no? 38 planes este año, 45 el 2018, ¿no? Que van sumando. Ven ustedes lo que está en amarillo son los planes o entidades que están ubicadas en esas zonas geográficas y que ya han aprobado los planes, y las que están en color gris es aquellas que están en proceso, en diferentes fases. Les mostré seis fases. Nosotros brindamos asistencia técnica de la fase 1 a la fase 4, que es fundamentalmente el aspecto referido a la formulación del plan, porque después ya viene la ejecución del mismo y el monitoreo y seguimiento que se hace, ¿no? Que está a cargo de las entidades. Ahí están las 38 entidades que ya cuentan con planes, con nuestra asistencia técnica. Tenemos en el nivel nacional una, en el nivel regional, como ya se había indicado, también una. Ahí están con los respectivos documentos de aprobación, ¿no? Los avances es que tenemos una proyección de 107 entidades que ya se encuentran elaborando los planes en diferentes fases, ¿no? Tenemos 39 que todavía están en una fase de inicio, en la fase de preparación, que es donde se conforman los equipos técnicos, donde se planifican las asistencias técnicas, las reuniones de trabajo, digamos, para ir avanzando con todo el procedimiento o el proceso metodológico de elaboración del plan. La fase de diagnóstico, tenemos a 36 entidades que están en esa fase, que es la segunda. Es una de las más importantes, como había indicado, porque hay que tener un buen diagnóstico para plantear las medidas que se van a realizar tanto para prevenir como para reducir el riesgo, ¿no? Y tenemos a 20 entidades que se encuentran en la fase de formulación y 12 en la fase de validación. Las 12 que están en la fase de validación, ya el plan ha sido concluido, se encuentra en procedimiento, digamos, interno en diferentes oficinas para la aprobación y la emisión
del documento de aprobación, ¿no? Entonces estaríamos culminando con 12 planes adicionales, ¿no?, que tenemos. Como les decía, la asistencia técnica, tal como la venimos realizando, parte de un concepto que es un procedimiento metodológico, es decir, sigue una secuencia preestablecida por la dirección, es sistemático porque dentro de esta planificación no es que los visitamos 2 veces al año y después no aparecemos y cuando el plan está aprobado nos tomamos la foto con ustedes. No es así. Nosotros hacemos todo un calendario de visitas para lograr diferentes hitos que conforman las fases del plan. Está orientada a obtener resultados, por supuesto, porque tenemos que tener finalmente un plan. Ustedes, los municipios, las regiones o los sectores donde laboran, los ministerios, tienen que contar con su plan de prevención y reducción de riesgo. Entonces, todos nuestros esfuerzos están orientados a que ustedes logren tener esos planes. Realizamos nuestros profesionales, una vez que contactan a la universidad, elaboran una planificación, un pequeño plan de acción para reunirse, parecido a que este es un cronograma de asistencias técnicas, que está dividido por el número de fases que comprende el plan, principalmente de los 4 que le he mencionado, ¿no?, incluido una parte referida a la aprobación. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un calendario que es de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a quien le venimos brindando asistencia técnica para la elaboración del Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres de la Costa Verde, que es un plan específico que está establecido en los lineamientos del proceso de prevención y lineamiento de reducción de riesgo de desastres. Pero, ¿qué hacemos o qué necesitamos de parte de ustedes para brindarles un mejor servicio? Necesitamos que conformen equipos técnicos. El representante, el profesional que le asigna el CENEPRED durante un tiempo determinado, tiene que trabajar con sus pares del municipio, el gobierno regional, el ministerio o la entidad pública a la que se le brinda asistencia técnica. Entonces, ¿cómo se conforman estos equipos técnicos? Se conforman haciendo una revisión de su estructura funcional, de su organigrama, y vamos ubicando cuáles son las oficinas importantes, digamos, que tienen que estar o conformar en este equipo técnico, ¿no? No siempre es el organigrama va variando de acuerdo a cómo esté estructurada la entidad, ¿no? Para esto también reciben una asistencia técnica para saber quiénes tienen que conformar ese equipo. Después se emite el acto administrativo por el cual se conforma ese equipo. Este es un documento emitido también por la entidad a la cual se le brinda asistencia técnica. Ahora, para culminar mi presentación, quisiera hacer una forma de cómo armonizamos porque se acaba de presentar los resultados de un plan que es muy importante, que cada entidad elabore, ya se ha mencionado por qué es importante, pero también cómo hacemos el enlace con los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y haciendo una revisión veía que el objetivo 11, que está referido a las ciudades y comunidades sostenibles, que dice lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes y sostenibles, tiene mucho que ver con el tema de la gestión de riesgo de desastres. En específico, pero como también lo dijo Linda Silver en su exposición, en realidad están en los 17 objetivos porque los cruzan transversalmente, ¿no? Pero no me voy a referir a los 17, específicamente al objetivo 11, ¿no? Acá rápidamente voy a cerrar mejor con el video, pero quería hacer referencia también a unos datos del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que América Latina y el Caribe es una de las regiones en desarrollo más urbanizadas del planeta. Dice que 8 de cada 10 personas viven en ciudades, y entre 1950 y el 2014 la población urbana aumentó del 50 al 80%.
y se estima que para el 2050 la cifra alcance el 86%. ¿Por qué menciono estos datos? Porque tiene que ver con ese objetivo 11, ¿no es cierto?, para lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes. Pero acá nos presentan la problemática, ¿no? O sea, tenemos a poblaciones que viven en urbes que se van incrementando aceleradamente, ¿no? Las ciudades latinoamericanas son extremadamente vulnerables a eventos climáticos extremos, sequías e inundaciones, y 3/4 partes de los latinoamericanos viven en áreas costeras bajas, ¿no? Eso es lo que nos dice el BID. ¿Y cómo aplicamos esto al concepto de sostenibilidad? Y lo articulamos además con lo que es materia de esta exposición, que es la elaboración o la importancia de la elaboración de los planes de prevención y reducción de riesgo. Y quisiera poner énfasis en este aspecto porque planificamos justamente para evitar la expansión desordenada de las ciudades, por la problemática que acabamos de decir, ¿no? Teniendo poblaciones, sobre todo en América Latina y el Caribe, cada vez más crecientes, ¿no? Porque es importante también porque es importante organizar apropiadamente el uso de los suelos, incorporar el componente, y esto pasa porque es importante incorporar el componente prospectivo y correctivo del riesgo de desastres en la planificación urbana, y mejorar físicamente los espacios públicos más vulnerables para hacerlos más accesibles y habitables, ¿no? Nuevamente, resaltando la palabra planificación. Planificación para asegurar la disponibilidad de recursos naturales para el presente y futuras generaciones a través del uso eficiente del suelo. Ese es un aspecto que de repente habría que relevar dentro de los varios que ya se consideran importantes. Planificar para que el desarrollo reduzca las inequidades sociales, porque estamos hablando de territorios, pero en el territorio vivimos personas, ¿no? Entonces hay una gran brecha que distancia extremos poblacionales, y uno de los objetivos también es que estas brechas sean cada vez menores, ¿no? Planificar para regular el uso de terrenos, suelos urbanizables, entre suelos urbanizables y no urbanizables. Y acá nuevamente vemos que la planificación en la prevención es sumamente importante, ¿no? Y planificar respetando los espacios naturales o planteando soluciones para recuperarlos. Estos son algunos de los aspectos centrales. Ya por el tiempo los voy a dejar con el video, ya no he tenido tiempo de comentarlo, pero acá. Creo que este video, no sé si me da un minuto. Ahí. Existe una forma urbana que compartimos la mayoría de los latinoamericanos, la cuadrícula de la cual crecieron nuestras ciudades. Una cuadrícula que generalmente vivía de un río, con un espacio central de encuentro general y amplio para la gente. Este modelo se replicó y muchas de estas ciudades crecieron y fueron exitosas. Tan exitosas fueron que atraían gente del campo del mismo país y del campo y ciudades de otros continentes, como nuestros bisabuelos y abuelos, que vinieron a estas ciudades y pudieron progresar socioeconómicamente de manera impensada. Los negocios se diversificaron. Se podía trabajar, pero también se podía estudiar, inventar y copiar. Allí residía gran parte del éxito de las ciudades. Hoy, 198 de estas ciudades generan más del 60% del Producto Interno Bruto de la región y son nuestro motor económico. El problema es que el crecimiento fue desordenado, poco planificado, y estas ciudades dejaron de ser ese motor económico. Hoy muchas de estas ciudades de la región están en crisis y no crecen como antes. 1 de cada 4 personas vive en asentamientos informales. Se trata menos del 20% de las descargas cloacales y el río que alimentaba la ciudad no tiene vida. Tenemos que traer agua de lugares cada vez más remotos. El lugar de encuentro social ahora es peligroso.
Somos la región más violenta del planeta, con más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de solamente 7. Nuestras ciudades son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático ha vuelto a nuestras ciudades más vulnerables. ¿Es posible cambiar este paradigma de crecimiento por uno más equitativo? ¿Uno que respete nuestro pasado y futuro? A nosotros nos parece que sí. Déjenme explicarles. Hay en América Latina y el Caribe aproximadamente 140 ciudades que en el PIB llamamos emergentes. Estas ciudades crecen demográfica y económicamente por encima de la media nacional, pero enfrentan desafíos como los que les contaba. Creemos que trabajando junto a ellas podemos tener un impacto clave en su desarrollo. Queremos ayudarlas a planificar su futuro de manera sustentable, aprendiendo de los errores del pasado y priorizando a la gente y al medio ambiente. Nuevamente, las palabras finales, recordarles que la planificación es muy importante e invitarlos a que quienes todavía no han elaborado sus planes lo hagan por la importancia que se ha indicado hace un momento. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Ana Corazoma, directora de la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica del CNEPRED. Estamos con los tiempos casi ajustados, pero tenemos para una pequeña ronda de preguntas, si el auditorio lo estima pertinente. ¿Alguna pregunta para la expositora? La voy a agarrar. Acaba de preguntar. Gracias. La guía de elaboración. Primero quiero agradecer el mensaje de la nación que nos ha dado el ingeniero Pinillo. Muy bien, gracias. Yo quiero conectar las tres últimas exposiciones y más que pregunta yo quisiera conversar un poquito de la experiencia. El almirante nos dijo de que era responsabilidad de todos. Atención a una intervención. Es correcto. Por ejemplo, en el gobierno regional de Cajamarca hemos encontrado que necesitamos un geólogo en la Oficina de Defensa Nacional. Pero cuando vas a personal no te corresponde, no hay. Cuando vas a presupuesto no hay. Sin embargo, se inició la gestión, que había que hacer la gestión en el Ministerio de Economía. Hoy ya tenemos un geólogo. Nos ha demorado 6 meses el trámite. Ya tenemos un geólogo. Y la experiencia es que ese geólogo nos facilita todos estos trabajos que hace el CNEPRED. Entonces, con el ingeniero que tenemos, 2 ingenieros, el geólogo ya el equipo está casi completo con nosotros en tendencia. Así mismo hemos encontrado también que necesitamos un formulador de proyectos, que tampoco tenemos. ¿Y por qué un formulador de proyectos? Lo que pasa es que en la región existen las unidades formuladoras, pero las unidades formuladoras no se alcanzan para ver estos temas de gestión de riesgos. Entonces, el formulador de proyectos, que estamos ya en trámite, va a ser la conexión de los problemas que existen para gestión de riesgos y para llevarla a la unidad formuladora. Y va a ser la conexión de las municipalidades que también tienen el mismo problema, y va a ser guía con las municipalidades. En el tema de la universidad que teníamos que hacer el convenio, tenemos un convenio con Cajamarca, ya estamos en la parte final para que inicie el curso de evaluadores de riesgos. Asimismo tenemos también el acompañamiento del CNEPRED en varias evaluaciones que estamos haciendo ahorita en Cajamarca con el ingeniero Rinerio. Y nadie nos va a validar nuestras evaluaciones o CEBAR, sino simplemente nosotros tenemos que darle para validación lo que estamos haciendo. Hago una recomendación ahí. En los gobiernos locales, llámese provincias y distritos, la oficina se llama Secretario Técnico de Defensa Civil. Y encuentro que ese concepto y ese término nos orienta mucho solamente al componente reactivo. Y ahí hay un problema que encontramos nosotros. Recomendamos de que se debería llamar Oficina de Gestión de Riesgos y que tenga los 3 componentes. Porque muy poco se hace en los niveles locales en lo que es la prevención, que es el componente prospectivo y correctivo.
Sin embargo, ya existen algunas herramientas, pero no se están cumpliendo en los niveles más que todo distritales. Entonces hay que hacerle conocer esas tres capacidades. Estamos en ese trabajo, estamos en esa conversión en la región. Mucho tiene que ver la actitud de la Oficina de Defensa Nacional de la región en sus gobiernos locales. Mucho tiene que haber mucha coordinación. Estamos en este trabajo y la recomendación acá al CNPRE para que ya ese concepto de defensa civil vaya desapareciendo, porque defensa civil solamente es reactivo. Y en los niveles de ejecución, que son los gobiernos locales, tenemos que ver las tres herramientas. Después, ahí encontramos un conflicto en el trabajo en cuanto a la prevención, reducción. En su diapositiva decía acciones y medidas no estructurales. Usted complementó verbalmente de que eran estructurales y no estructurales. Y ahí en la planificación encontramos el siguiente conflicto en la región Cajamarca. En el cambio de experiencia en este año, que estamos abarcando un poco más en el lado preventivo, hemos hecho primero un cambio en lo que es el presupuesto. Siempre se compraba solamente material para la reacción, a lo reactivo. Compraba frazadas, calaminas, cocinas, ollas, platos, etcétera, etcétera. Este año hemos cambiado a cemento, fierro y gaviones, pero para esto hemos hecho un análisis. ¿Para qué? Porque hemos evaluado qué cosas suceden en Cajamarca. Y lo que más sucede son derrumbes, salida de ríos, de caídas de escuelas, etc. Y no se compraba nada para la prevención. Entonces, ese cambio primero fue un conflicto con la propia administración para que nos entiendan. Al final se compró lo que hemos pedido. Y también nos aceptaron un incremento del presupuesto, porque ese material es más costoso, estamos más presupuesto. Sin embargo, esa variación, esos quiebres que hemos hecho en la gestión, nos ha dado varias oportunidades, varias capacidades. Por ejemplo, estamos entregando cemento y todo se hace articuladamente, región, distrito, provincia, comunidad. Mucho tiene que ver la comunidad. Entregamos material, por ejemplo, para Badenes. ¿Quién lo ejecuta? La municipalidad. La mayor parte entrega la región. La municipalidad pone el maestro y la comunidad trabaja con la mano de obra no calificada. Badenes, alcantarillas, maquinaria para la cuneta. No sabe qué importancia tenía la cuneta en este trabajo. Es en el campo de transitabilidad, en el campo de educación, por ejemplo. Se caen las escuelas porque tienen 30, 40 años, son de adobe. No tienen vereda las escuelas, por eso la lluvia moja y se cae el adobe porque es antiguo. Entonces estamos construyendo también escuelas, hasta construyendo escuelas. Pero no la construimos nosotros, la construye la comunidad. La región da el cemento, el piso, se hacen de adobe, de capial y hasta de ladrillo, siempre y cuando la municipalidad también asuma su responsabilidad. En esas experiencias tenemos conflicto con Contraloría. Contraloría nos dice ahora usted está haciendo malversación de fondos porque esas no son sus funciones. Y tiene razón, porque Contraloría está acostumbrada a que solamente Defensa Nacional solamente salía a trabajar cuando había lluvias. Entonces ahora estamos trabajando en todo lo que es prevención. Estamos ahí en un conflicto que de alguna manera estamos haciendo entender que también tenemos los otros brazos de prevención. Entonces, eso les cuento para que de alguna manera les sirva. Por eso yo le dije a la señorita de la mañana de la PCM, para hacer una exposición de lo que se están haciendo, cosas que se pueden hacer y que deben también relacionarse con lo que ella está planificando. Entonces eso quería mostrarles y muchas gracias. En primer lugar, agradecer la exposición de la licenciada Coral y también la exposición de nuestro coronel de Cajamarca. Realmente creo que ha mostrado que hay regiones que quieren trabajar las cosas bien y es muy bueno que se preocupen de eso. Pero quería hacer referencia a tres aspectos respecto a los planes de prevención y reducción. En realidad, a veces, yo me imagino que los gobiernos locales, regionales, tienen que hacer una serie de planes que están establecidos en diferentes normas, ¿no? Pero este plan en especial, el plan de prevención y reducción, tiene un valor agregado que a veces no se contempla y que me da a mí los lineamientos para mi proyecto de inversión pública. Muchas veces el Ministerio de Economía y Finanzas, y con razón, los órganos de control, y con razón,
exigen que los proyectos de inversión pública estén estructurados, que tengan una estructura, es decir, que indiquen hacia dónde debe ir. El plan de prevención y reducción de riesgo de desastres es un elemento que le da una estructura a los proyectos de inversión relacionados con la gestión de riesgo de desastres. Y ese es un valor enorme que tienen que tener en cuenta, porque si yo el día de mañana me cuestionan un proyecto y está estructurado con mi plan, que fue aprobado y por todo lo demás, me da a mí la capacidad de defender ese proyecto en cualquier circunstancia. Entonces, eso es un factor muy importante. Otro aspecto que mencionó la licenciada Corrales, nosotros nos ponemos a disposición de muchos gobiernos locales, sectores, regionales. No todos aceptan, digamos, que nosotros los asistamos técnicamente. Hay otros municipios, otros gobiernos regionales que nos piden, y yo he dado la disposición de que aquellos que tienen la buena voluntad de aceptar nuestra capacitación de asistencia técnica tienen nuestra prioridad, porque no hay nada más, digamos, desalentador que tratar de trabajar con alguien y que si alguien no quiera trabajar con él. Entonces yo prefiero trabajar con los que quieren trabajar con el CNPRE. Entonces ese es un aspecto que también hay que mencionar. Ahí lo mencionó en uno de los cuadros. Una buena cantidad no les interesa el tema, es una prioridad terciaria, cuaternaria, no sé, en fin, ¿qué prioridad le darán? Entonces nosotros trabajamos con aquellos que quieren trabajar porque los resultados son más que evidentes. Otro aspecto que quería mencionar que tiene mucha relación es el concepto de subsidiariedad. Está establecido en la gestión de riesgo de desastre. Si hay una municipalidad pequeña, local, que no tiene capacidad, no tiene gente, tiene un presupuesto muy reducido, hay un gobierno regional que tiene la obligación, y hay una municipalidad provincial que tiene la obligación de ampararlo, porque uno de los principios sobre lo que se basa la gestión de riesgo de desastres es la subsidiariedad. Y para entender bien es el apoyo que yo le doy a aquel que no puede hacerlo, porque está en mi región y porque a mí, como gobernador regional, como alcalde provincial, me interesa que el territorio que yo tengo a mi cargo sea seguro. Y si esa municipalidad distrital tiene que, me lo pide, yo debería, no pongo en condicional poder asistir. Entonces, esos son tres aspectos que quería mencionar. Y por último, en base a lo que mencionó el coronel, que hay una Secretaría de Defensa Civil, ¿no? Hay una ley, la 3779, que salió el año pasado, donde declaran de interés nacional, digamos, la política de gestión de riesgos. Y ahí menciona algo que es que hay que tener en cuenta. Todo aquello donde dice defensa civil debe entenderse como gestión de riesgo de desastre. Entonces tienen todas las herramientas para cambiarle el nombre y no van a cometer ningún defecto. Entonces cambien el nombre y la próxima vez que lo visite ya se llamará Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastre. Muchas gracias. Sí, solamente para puntualizar dos cosas al comentario del ingeniero del Gobierno Regional de Cajamarca. El CNPRE viene promoviendo ya hace un par de años la creación de las oficinas de gestión de riesgo de desastre, justamente para que se implementen los tres componentes y los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastre. Sabemos que hay una serie de dificultades, digamos, al interior de cada entidad, porque no es un proceso tan sencillo, ¿no? Pero eso es lo que nosotros vamos promoviendo. Y en consecuencia, varios gobiernos regionales y varios municipios ya han cambiado y se denominan oficinas o gerencias de gestión de riesgo de desastre, que es lo idóneo. Y en segundo lugar, puntualizar, usted hacía mención a que pueden ser auditados porque realizan una serie de acciones que, si bien son importantes, que se pueden encontrar en el marco de la reducción de riesgo de desastre, no son vistas como tales. Y justamente el plan de prevención y reducción de riesgo de desastre le da el sustento técnico para que usted pueda implementar esas acciones. Entonces, por eso nuevamente recalco la importancia del plan de prevención y reducción de riesgo de desastre. Muy bien, le agradecemos a la licenciada directora de Fortalecimiento y Asistencia Técnica por su exposición. Un fuerte aplauso.